gusto, una alegría, una bendición saludarlos nuevamente, apreciados amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan en tantos lugares de Colombia y del mundo. Nuestro abrazo para ustedes y confiando que la bendición, el amor de Dios está impactando sus vidas de manera poderosa. Bienvenidos a este su espacio de Lección de Esperanza, una cita con Dios, donde leemos la carta que Dios dejó para ti y para mí. Y siempre que leemos esa carta nos acercamos a Él, somos inspirados, así que ojalá podamos disfrutar de este momento, podamos apartar nuestra mente para concentrarnos en las verdades que Dios tiene. Y para hacer muy productivo este estudio, bajo la dirección del Espíritu Santo, Dios ha permitido que nos acompañe el pastor Daniel Kairos. Pastor Daniel, qué gusto tenerlo por aquí nuevamente. Un gusto para mí estar con ustedes y bueno, repasando estos temas tan interesantes para todos nosotros, ¿no? El pastor Kairos es capellán de la Facultad de Música de nuestra Corporación Universitaria UNAC. Así es, Teología y Educación. Teología y Educación. Tremenda responsabilidad, ¿no? Velar por el bienestar espiritual de los chicos tal vez en una generación, pastor, ¿cierto?, donde la gente está preocupada por otras cosas que por su crecimiento espiritual, ¿no? Sí, es realmente un desafío, ¿no? Porque la vida espiritual hoy se ve de forma tan ambigua, ¿no? A veces, entonces, mostrarles que realmente la pueden experimentar a través de Jesús es un desafío muy interesante. Y hablando de esos desafíos, pastor, en el mundo en el que estamos, hablar a veces de fe, en el contexto donde a veces la ciencia te está llevando a los chicos, ¿no?, a tratar de que todo se compruebe, de que todo sea evidenciado, se vuelve un desafío. De hecho, la misma Biblia plantea en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, la definición de fe como un desafío, porque allí nos habla de que fe es poder confiar en lo que no vemos, no palpamos, no percibimos. Hebreos, voy a leer un momentito para ustedes, Hebreos capítulo 11, versículo 23, dice algo muy interesante, ¿no? Hablando de la fe. Dice, por la fe, hablando de José, ¿no? Por la fe José dejó a Egipto sin temer a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pastor, en nuestro caminar cristiano todos somos llamados a caminar haciendo lo que hizo José. En el colegio, en nuestra vida familiar, en nuestras finanzas, en nuestros negocios. Y a ver a Dios, a ver a ese Dios que en algunos momentos parece invisible, en los buenos momentos y en los difíciles. Tal vez en los buenos momentos a la gente a veces dice, bueno, Señor, gracias porque esta beca, este dinero, yo sé que tú lo has provisto, ¿cierto? Cuando caminamos con Él entendemos que todo viene de Él, pero cuando pedimos si no vienen las cosas, a veces ver a ese Dios invisible se torna un poco más. Pastor, en relación a eso, ¿qué planteamiento nos hace Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 39, sobre cómo poder trabajar esa parte de ver a Dios en medio de esas situaciones? Bueno, es interesante, ¿no? Justo hablábamos de los jóvenes y decíamos que ellos son muy visuales y tienen que comprobar todo, ¿no? Así es, sí, señor. Y estamos en un mundo donde la fe sigue siendo eso que no podemos ver, ¿no? Una de las palabras que utiliza ahí Hebreos 11.1, ¿no?, que está la definición más famosa de fe, utiliza allí upostasis, que es una palabra que significa tener un documento legal que dice que tienes parte, por ejemplo, en una tierra que todavía no has pisado, pero que ya te pertenece porque tienes ese documento legal firmado, ¿no? Entonces la fe es tener ese documento legal que te dice es tuyo, a pesar de que no lo conozcas, a pesar de que todavía no lo hayas visto a eso, ¿no? Nosotros creemos a través de lo que dice Hebreos 11 que ellos vivieron como ya siendo ciudadanos del reino de los cielos, un reino que no conocían, pero lo vivían de esa manera porque lograban ver al invisible, ¿no? O sea, a través de los ojos de la fe, ¿no? Y ahí en Romanos, el capítulo 8, versículo 28 que hacías referencia, ¿no? Ahí es un pasaje poderoso, ¿no?, donde muestra así que realmente Dios se preocupa por nosotros, ¿no? Es el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas, ¿no? ¿En qué momento creemos que Dios se volvió austero, que Dios se volvió alguien que no está preocupado en nosotros, ¿no? Cuando en realidad hace 2000 años mandó a su propio Hijo, vació el cielo, por decirlo de alguna manera, para nosotros? ¿Cómo será que después de hacer eso nos va a abandonar? No, todo lo contrario. Él dice, con Él nos dará todas las cosas, ¿no?
Ahora, a veces no es en el tiempo que nosotros consideramos, a veces no es de la manera que nosotros lo creemos. Y nosotros siempre nos gusta hablar de ese momento que es como la sala de espera de Dios, ¿no? Ese momento de la fe. Y como ilustración siempre me gusta pensar en los trapecistas, en los acróbatas, esos que se lanzan y otro los agarra, los coge y sigue su actuación, ¿no? Esos milisegundos que están suspendidos en el aire con la confianza plena de que su amigo que ha ensayado, que ha practicado con él, lo va a sujetar, ¿no? La fe es esos milisegundos que pasa la persona suspendida en el aire esperando que lo que viene es que alguien lo va a sujetar, ¿no? Entonces, el que nos va a sujetar del otro lado es Dios, que Él quiere darnos absolutamente todas las cosas. Por eso, a pesar de que a veces no sea en el momento que queremos, tenemos que tener la plena seguridad que Él nos sigue amando y sigue preocupado completamente por nosotros. Pastor, y en ese proceso que usted menciona, de esos milisegundos, pues para nosotros, desde la óptica de Dios en su eternidad, o sea, habla de algo que me parece interesante. Para nosotros, como estamos sometidos al tiempo, una semana para nosotros es un tiempo extremadamente largo, un mes, pero si comparamos eso a la eternidad, se convierte en eso, ¿no? Unos milisegundos de la eternidad, y muy seguramente cuando estemos en el cielo, que por fe espero estar allí, precisamente hablando de la fe, miraremos y diremos, no, yo preocupado y pensando que eso nunca iba a terminar, y ya Dios tenía todo. De hecho, allí, miren, quiero repasar allí una partidita en Romanos 8, dice, del 31 al 34, habla de las dificultades que vamos a enfrentar, ¿no? O sea, me parece que Dios siempre es un caballero con todos nosotros, y dice, antes, ¿qué vamos a decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como usted mencionaba, el que no renunció a entregar a su propio hijo, sino que nos lo entregó, ¿cómo no nos va a dar también con él todo lo demás? Y el versículo 34 dice, ¿quién condenará? Pues si es Dios o Cristo el que resucitó y el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Versículo 35, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti afrontamos la muerte todo el día, somos estimados como ovejas al matadero. Y quiero compartir esto a la persona que nos está viendo ahorita y nos escucha, que tal vez está pasando por este momento, ¿no? Como dice aquí, de tribulación, de angustia, persecución en su trabajo por su fe. Venimos de un evento donde se motivaba a la gente a ser fieles en todo momento. Yo te quiero recordar lo que dice el apóstol Pablo, y que es algo que Dios nos pide, pero yo siempre hago énfasis a veces en esto, pastores. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él ya no hizo. Y acá dice que ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni desnudez, todo eso lo enfrentó Cristo en la cruz. Y no se ha separado del amor de Dios y del amor hacia nosotros. Y que si nos sostenemos de la mano, nada te va a separar del amor, y el amor está acompañado del poder, ¿no? Del poder salvador de Cristo. Y es imposible para nosotros comprender cuánto nos ama Dios. O sea, entregó a su propio Hijo, y aún el mismo Jesús no le bastó solo con entregarse, sino que dejó un montón de promesas maravillosas para el tiempo en que no iba a estar con los discípulos y con nosotros. Pastor, ¿cómo entender de pronto de manera correcta la promesa que nos hace Cristo en San Juan capítulo 14, versículo 14? Bueno, ahí lo que mencionaba al final de Romanos, para conectarlo también con Juan 14, 14, dice, antes en todas estas cosas, versículo 37 de Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? O sea, el vencer viene a través del poder de Él, ¿no? A través de que Él está preocupado por nosotros. Y ahí termina diciendo, por lo cual estoy seguro, decía Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, nada nos puede separar, ¿no? Es tener esa seguridad. A pesar de que el tiempo vaya pasando y que no veamos la respuesta, tener esa seguridad que va a llegar en el momento preciso. El que tiene el control del tiempo es Dios, y Él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿no? Y Juan capítulo 14, entonces versículo 14 dice allí, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré, ¿no? Por eso siempre oramos así, ¿no? En el nombre de Jesús, amén. Es cierto que a veces pedimos mal, ¿no? A veces uno puede decir, bueno, pero esto me hace bien a mí, esto creo que es lo mejor que me puede pasar, y lo pedí en el nombre de Jesús, y la Biblia dice que todo lo que pido en su nombre, Él lo hará. ¿Será que es así tan matemático? Creo que obviamente ahí sacaríamos la fe, ¿no? De un lado, si solamente sería pido y Dios me da inmediatamente, ¿no?
tengo que saber cómo pedir, tengo que entender que a veces la voluntad de Dios siempre la voluntad de Dios es mejor a la que nosotros pensamos. A veces creemos que Dios se olvidó de nosotros porque no nos está dando lo que nosotros le estamos pidiendo y tal vez no estamos pidiéndole a Dios que prepare nuestro corazón, nuestra mente para entender cuál es su respuesta mejor, ¿no? Entonces, es un tema pensar en esto, ¿no? Tener la seguridad de que Jesús lo dará y cuando no lo da, ¿no? Y cuando la respuesta es negativa. Entonces ahí entender que es lo mejor para nosotros, a pesar de que nos cueste. Y hay mucha gente que en ese momento, cuando Dios no da lo que uno pide y reclama aparentemente este versículo, dice, bueno, o Dios no existe, o Dios se olvidó de mí, o me está castigando por algo. Y ese no es el Dios de la Biblia, ¿no? El Dios de la Biblia es el que quiere que lo conozcamos, que lo podamos comprender. Y más allá de que comprender la voluntad de Dios es un tema que tendremos toda la eternidad, sí Dios nos da pequeñas evidencias aquí para entender que la decisión que Él tomó por nosotros o para nosotros siempre fue la mejor, ¿no? Así es, y en ese proceso de las decisiones de Dios siempre son lo mejor. Miro que Dios tiene en ese plan perfecto de Él, ¿no? Vemos a un Jesús que viene y nace, ministra, atiende las necesidades de las personas. Luego ese mismo Cristo es crucificado, pero no termina allí la historia. Luego es resucitado, se levanta de la muerte contra todo pronóstico. Y adicional a ser crucificado, pastor, Él asciende al cielo. Y algo importante que conecta con lo que usted acaba de mencionar, de que todo lo que pidamos en su nombre, hay una verdad que a veces olvidamos y debemos tener muy presente acerca del poder de Dios que está en Efesios, capítulo 1, del 18 al 21. ¿Por qué es tan importante recordar esa ascensión de Cristo y qué significado tiene, ¿no? Para fortalecer nuestra fe en los momentos de crisis? Bueno, el poder de Dios resucitó a Jesús, ¿no? Así es. Entonces, eso es inimaginable para nosotros, ¿no? Nosotros que sabemos que la misma Biblia dice, ¿no? Los que están vivos saben que han de morir, ¿no? Los muertos nada saben, pero volver de la muerte a la vida es algo que solamente puede dar el dador de la vida, ¿no? Entonces, ese poder que se manifestó a través de Dios en Jesús para resucitarlo de los muertos, para darnos la posibilidad de entender y tener la seguridad de que así como lo ha hecho con Jesús, Jesús lo hará con nosotros también. Dios lo hará con nosotros también. Y lo otro es que Jesús, claro, asciende a estar en el trono del Padre. O sea que tenemos la plena seguridad de aquel que conoce lo que nosotros vivimos acá, que ha pasado por los mismos sufrimientos. Como habíamos dicho ahí, estuvo desnudo en la cruz, pasó por todo. Fue tentado, dice la Biblia, en todo, pero no cayó y conoce nuestras debilidades, puede saber lo que vivimos. Compartió 3 años y medio con 12 discípulos no tan fáciles y cada uno con su carácter diferente. Y Dios dice, Él ahora tiene el poder, Él tiene la autoridad, conoce lo que ustedes están viviendo, lo ha vivido con ustedes y ahora tiene la autoridad para responder, para ayudarlos en eso, ¿no? De hecho, a mí me llama la atención, pastor, mirando Efesios, hablando del poder de Jesús ahora, ¿no? En la resurrección dice, ese poder de Dios lo ejerció en Cristo, cuando lo resucitó, como usted menciona, de los muertos, y lo sentó a su diestra en los cielos. Sobre todo principado, o sea, al sentarlo dice que lo colocó sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino aún, o sea, en el venidero, por la eternidad. O sea, conectamos eso con un Jesús que dice, hazlo, lo que pidas lo voy a hacer, y acá dice la Biblia, y lo deja claro que tiene autoridad y dominio absoluto. O sea, Dios te está diciendo a ti que coloques tu necesidad en el Dios que todo lo puede, en el Jesús que tanto te ama, que bajó del cielo. Y la Biblia ratifica el poder que Él tiene. Y ese poder, decía el pastor Kairos, no termina cuando las cosas no salen cuando yo espero, ¿no? Y mucho de eso, usted mencionó lo difícil que eran los discípulos. Un momento, la Biblia menciona el camino de Maús, donde luego de ver los milagros, de ver todo, dice que iban descorazonados, las cosas no habían salido como ellos habían planeado. Ellos veían a Jesús como rey, ¿cierto? Y ellos de pronto en una posición privilegiada porque lo habían acompañado, y cuando su rey, su esperanza, es burlado, es golpeado, es humillado, es crucificado aparentemente sin poder hacer nada, como que dice, wow, o sea, y muy seguramente de pronto Dios le está hablando a alguien que se siente hoy así, que nos está hablando, nos está escuchando, viendo,
y está con la cabeza abajo porque su negocio se vino a pique, porque sus finanzas no encuentran salida, porque su hogar cada vez está más complicado, porque su vida espiritual en vez de surgir, de pronto usted que nos escucha nos ve, siente que está fallando más. Yo les quiero decir algo en el nombre de Jesús, es que si nos sostenemos de la mano de Él, el poder de Dios te va a acompañar, y si el poder está, como leímos hace un ratico, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aun cuando no veamos la manifestación a nuestra manera de pensar, y siempre hago tal vez énfasis en el apóstol Juan el Bautista. Fue decapitado y aparentemente, pues mucha gente podría decir, no, pero ¿y dónde estaba Dios? O sea, si lo amaba, si estaba allí, si era un hombre tan valioso para Dios. El plan de Dios con Juan era ese, Juan lo asumió, el apóstol Pedro también, ¿no? Si vivo, muero para Cristo, o sea, no le preocupaba su vida sino servir. Y usted mencionó algo al comienzo, pastor, veían todo desde la óptica de la eternidad, o sea, desde la óptica del reino de los cielos era lo importante para ellos. No hay límites para el amor de Dios, tampoco lo hay para el poder de Cristo, como lo menciona aquí Efesios. Según 1 de Pedro 5:7, pastor, ¿qué debemos hacer con los problemas entonces? O sea, porque problemas todos tenemos. De una u otra manera, ¿cierto? Nos levantamos y algo se activa diciendo, hoy, tal cosa. ¿Qué hacer con esos desafíos y esos problemas, según lo que nos mencionan allí? Sí, claro que no es fácil. Claro, cuando uno mira las cosas desde el periódico del lunes, ¿no? El diario del lunes, como se dice, en la vida de otros, ¿no? En la Biblia menciona así, como decíamos en Hebreos capítulo 11, todos aquellos que por fe experimentaron momentos difíciles, pero que el final terminó bien, ¿no? Es fácil ver las historias de ellos si sabemos cómo terminan, ¿no? Pero nos toca experimentar a nosotros exactamente lo mismo, ¿no? Y tenemos que tener la seguridad de que va a terminar bien si buscamos alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por eso ahí 1 de Pedro 5:7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? La ansiedad es una de las palabras más utilizadas hoy, ¿no? Los psicólogos, sin lugar a dudas, dicen que el problema de este siglo es esa, la ansiedad, el estrés, el asumir que las cosas que nos pasan, nosotros podemos tener, digamos, solución a eso. Y aquí está la clave, ¿no? La solución no es usar todas las estrategias humanas, todo el poder que hay en uno, sino en depositarlas en Dios, ¿no? Y creo que la oración es eso que nos conecta con ese Dios a través de la fe. Muchas veces trabajando con adolescentes y jóvenes, ellos quieren una mano que puedan sostener y que los pueda abrazar en un momento determinado de su tristeza, de su desánimo. Pero dice aquí, la ansiedad no la tienes que echar solamente con alguien que físicamente lo puedes ver, sino con Él, ¿no? Y cómo lograr tener esa relación personal con alguien que no vemos, como viendo al invisible, esa es la fe, ¿no? Es esa comunión tan estrecha que Dios quiere que nosotros podamos tener para decir, me siento abrazado por Él, me siento que Él me está sujetando, que estoy siendo guiado por Él, me siento que su voluntad o mi voluntad está alineada a su voluntad, ¿no? Entonces es bien interesante ese versículo, echad toda vuestra ansiedad. No dice una parte de la ansiedad, no dice echa estos problemas, porque Dios no se va a ocupar de los otros. Hay algunos que te puedes ocupar tú, no dice toda ansiedad, ¿no? Es cierto que Dios nos da habilidades, nos da capacidades para entender cómo resolver ciertas cosas, pero cuando lo ponemos a Dios en primer lugar y está constantemente con nosotros, y aún así en ese momento somos probados y a veces las cosas no funcionan como queremos, nos vamos a dar cuenta, si estamos alineados a su voluntad, que lo que estamos viviendo Él lo está permitiendo porque necesita, como estamos estudiando estas semanas, purificarnos, ¿no? Como ese crisol necesita que todavía aprendamos a no depender tanto de nosotros, a creer que tal vez las cosas surgen simplemente por inercia o porque son así. Y es tan fácil para el ser humano desprenderse del poder de Dios y pretender que es su poder el que lo está ayudando, ¿no? Y en ese proceso que usted habla, pastor, de echar la ansiedad sobre Él, a veces la ansiedad la echamos sobre el médico esperando que Él solucione, sobre el banco esperando que... O a veces la colocamos sobre la familia y no de la mejor manera, ¿no? Con nuestro estrés. La colocamos con gritos, con enojo, y en vez de mejorar la situación, la agudizamos un poquitico más en el ambiente, ¿no?
es echar esa situación que tú y yo te negamos, depositarla, como decía el pastor, decirle, Señor, aquí estoy, tú puedes, pero para tener seguridad de que algo va a suceder, el pastor hizo énfasis en eso, debe haber una relación de conocer a Dios, porque si no, vamos a caer en eso de la voy a colocar, pero yo la sigo cargando, o sea, cierto, lo digo en una oración, pero mentalmente digo, pero ¿quién va a poder ayudarme? Ya lo intenté, ya el médico lo hizo, no, es que podamos hacerlo. Y de hecho, Isaías capítulo 40, versículos 27 al 31 tiene algo muy lindo. Dice, ¿por qué dices Jacob y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Dios. Y miro cómo la Biblia es tan humana, porque esto que me está mencionando aquí, tal vez es lo que estás pensando tú, que nos ves y nos escuchas. O sea, que estás pasando por un momento difícil y dicen, ¿dónde está Dios? Parece que Dios no se acuerda de mí. Mi derecho está inadvertido de mi Dios. Y ahora Dios contesta, ¿no has sabido? ¿No has oído? Te dice el Señor. El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y en su entendimiento hay insondabilidad. Él da vigor al cansado y al débil aumenta su fuerza. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán vuelo como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pastor, ¿qué consejo final para que si alguien que nos ve y nos escucha está pasando por un momento difícil, pueda saber que aunque tal vez literalmente no pueda ver a Dios, Él está allí acompañándolo? Así es. Bueno, el consejo final es este que mencionaba aquí, ¿no? Esperar en Jehová y Él nos va a dar las alas de las águilas, ¿no? Cuando uno investiga, aunque sea superficialmente, cómo es el vuelo de las diferentes aves, se encuentra, por ejemplo, con el colibrí que está acostumbrado a aletear, ¿no? 860 veces aletea para mantenerse en el aire, ¿no? Hacerle fuerza o contrafuerza a la fuerza de gravedad y sostenerse de una flor a la otra, ¿no? Y hay muchos que viven de esa manera, ¿no? Con su propio esfuerzo, ¿no? Hay otros que simplemente viven de experiencias pasadas quizá, ¿no? Experiencias que han tenido con Dios en otro momento, pero no han logrado mantener esa relación en el tiempo. Y son como esas aves que simplemente lo que hacen es planear, ¿no? Que hay muchas aves que llegan a alturas muy grandes y después se tiran, simplemente van hacia abajo, creen que están volando, pero en realidad lo que están haciendo únicamente es descendiendo. Y hay mucha gente que tal vez está viviendo así, es como que vive de la experiencia pasada que ha tenido y en este momento cuando necesita levantar vuelo otra vez, ya no tiene fuerzas para hacerlo. Pero por eso la Biblia dice que hay que levantar alas como las águilas, ¿no? Que esperan esas columnas de humo caliente que se elevan y sin mover las alas una vez alcanzan unas alturas que nadie puede imaginar, ¿no? Incluso para salir así de escaparse de los cuervos, ¿no? Que siempre están molestando a las águilas, ellos alcanzan esas alturas porque los cuervos no pueden estar a esas alturas, ¿no? ¿Qué nos está diciendo la Biblia y cuál es el mensaje de Dios para ti en este día? Es que puedas tomar esas alas que te las da Dios y puedas depender de Él. Que puedas poner todo de tu parte, pero que esperes también todo de Dios. Que puedas creer en Él completamente, porque Él tiene cuidado todavía de nosotros. Y si hay algo que tal vez no está saliendo como crees que tiene que salir, confía que pronto eso va a quedar claro en tu mente, porque Dios tiene el cuidado de tu tiempo también y quiere lo mejor para vos. Pastor, gracias. Gracias por habernos acompañado, gracias por ayudarnos a profundizar en este tema tan importante y tan relevante hoy, en una vida de desafíos donde necesitamos ver a Dios en todo momento. Vamos a orar, Pastor, y les pedimos que nos acompañen orando ustedes también allí donde estén. Buen Dios, gracias porque siempre estás. Nunca nos abandonas. Padre bendito, permítenos tener la experiencia que tuvo Jacob, que tuvo José, verte siempre. Y esa experiencia será real cuando aprendemos a conocerte a través de la lectura de tu palabra, a través de la oración. Si alguien que nos ve y nos escucha está pasando por alguno de esos momentos de tribulación, de angustia, que él pueda sentir que tú le sostienes. Fortalece su fe, dale nuevas fuerzas, levántalos, como dice tu palabra, como el águila, renueva, Señor, su vuelo, y que podamos entender que en esa nueva oportunidad de vida, que en ese nuevo proceso que tendremos, siempre el poder, la gloria y la alabanza será para el Dios que nos ha sostenido.
Que tu paz esté con nosotros, bendice al pastor Kairos, su ministerio, a su esposa, a sus hijos, Señor, y a cada uno de los que nos ven y nos escuchan, que la experiencia de José, que la experiencia de Jacob, que la experiencia de Abraham pueda ser también nuestra, de conocerte y ver tus maravillas y hablarle a otros del grande Dios que siempre está a nuestro lado. Pues lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, les acompañe grandemente y les esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.